Saludos y buenas noches tengan todas y todos a esta nuestra cita habitual de cada miércoles, donde nos encontramos para compartir la palabra de Dios. Voy a estar saludándole desde aquí porque al comenzar la disertación de nuestro estudio no vamos a estar haciendo pausa, pero sí voy a estar simultáneamente respondiendo sus comentarios. Vamos a estar respondiendo directamente y saludándole a través de los comentarios para no hacer pausas en la transmisión de nuestro estudio, con el propósito de poderlo luego compartir en otras plataformas, en otros horarios y en otros momentos. Así que un saludo especial para los que en esta noche se estarán conectando y por supuesto no dejen de comentar, sus saludos van a llegar directamente seguido a sus comentarios. Vamos a estar compartiendo un tema en esta noche, lo hemos titulado Cristianismo auténtico. ¿Por qué cristianismo auténtico? Porque es un tema muy recurrente para estos tiempos donde hasta cierto punto se ha diluido muchísimo el concepto del verdadero cristianismo y queremos rescatar cosas que, aunque les parezcan básicas, usted se va a dar cuenta que muchas veces están ausentes de lo que es la vida del verdadero cristiano, y esto pues trae como consecuencia que la vida de fe que le estamos mostrando al mundo no es una vida auténtica. Esto trae como consecuencia que la gente que no conoce a Dios tenga una visión distorsionada y a la vez le provoque un desinterés por un cristianismo que realmente sirva de alguna manera para satisfacer las necesidades profundas que tiene el alma. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en este tema y vamos a ver en cuatro puntos de qué se trata un cristianismo que sea auténtico, una vida cristiana que pueda manifestar, proyectar al mundo una verdadera vida de victoria. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por tu presencia y te rogamos en el nombre de tu Santo Hijo que tú nos estés dirigiendo, Señor, en este tiempo, que sea propicio a la necesidad de cada una y de cada uno de tus hijos que se conectan cada miércoles para recibir tu santa y bendita palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu esté obrando poderosamente en cada corazón, trayendo respuesta, trayendo transformación, trayendo inspiración y redarguyendo, Señor, según la necesidad que tengamos cada uno en nuestra vida. En tu mano nos ponemos por Jesús. Amén. Y amén. Vamos a comenzar primeramente viendo este primer aspecto que yo considero es el más importante de todo, y es que debe identificar al cristianismo como un cristianismo auténtico. Y este punto dice que el amor de Dios sea una experiencia real en nuestras vidas. La naturaleza de Dios, la Biblia dice que Dios es amor, o sea, ni siquiera dice que Dios ama, su naturaleza es amor. Su naturaleza no representa, es el amor. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad donde considero que la mayor pandemia hoy es el autorrechazo o la falta de aceptación. Digo autorrechazo de alguna manera porque muchas personas no están conformes consigo mismo, y esto es sin añadir el rechazo que se recibe de los demás. O sea, hay una convivencia, vamos a decir, convivencia donde prima el rechazo, donde prima la falta de amor, y no solamente en las relaciones interpersonales con la mayor parte de la sociedad. Muchas veces eso se experimenta dentro del propio seno familiar. Hay un famoso psicólogo llamado Maslow, que él hace una pirámide
donde él trata de esas necesidades que tiene el ser humano, comenzando por la fisiológica y la seguridad, y en segundo lugar por esa jerarquía o orden de necesidades, y pone en el segundo o tercer plano la necesidad de aceptación, de relación, de ser amado. Y este psicólogo no inventó eso. Él sencillamente investigó y descubrió esas necesidades, porque cuando Dios crea al hombre, y digo hombre en el sentido genérico de la palabra, refiriéndose a la raza humana, Dios lo creó sin necesidades. Todas las necesidades, tanto psicológicas, emocionales y físicas, estaban satisfechas en Dios. El hombre fue creado para relacionarse, para aceptarse como lo que era, alguien creado a la imagen de Dios, y todas sus necesidades estaban satisfechas. No sabía lo que era el rechazo, sino formaba parte de ese atributo. O sea, Dios compartió, a Dios le plujo compartir ese atributo comunicable con nosotros al transmitirnos su imagen, que es el amor. Por lo tanto, el amor que había en el hombre perfecto era una perfección de relación y de amor. Y por supuesto, el pecado trajo precisamente dentro de esa pérdida de imagen, perdimos todo lo demás, y entre ello esa autoaceptación y esa aceptación hacia los demás. Y eso, pues, por supuesto, como todo el pecado que trajo dolor a este mundo, pues comenzó siendo esa necesidad interna del corazón del ser humano. El amor de Dios es condicional. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o menos. El amor de Dios nunca, absolutamente nunca va a cambiar. Dios decidió amarnos, y eso está en su palabra cuando habla acerca de la salvación. La salvación no es otra cosa que la expresión del amor de Dios. Por eso en el texto más famoso del Nuevo Testamento, que habla acerca de la salvación, el Señor nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él seamos salvos. O sea, fue el amor quien ha provocado ese acto tan maravilloso de salvación. Que la mayoría de los seres humanos rechacen ese amor, y de ahí viene el argumento paradójico de las personas que no quieren aceptar que Dios sea un Dios bueno, un Dios de amor, es que dicen que es imposible que un Dios de amor permita tanto mal en esta tierra, o que al final los seres humanos terminen en una condenación, en una separación eterna de Dios. Eso es inconcebible en el corazón de un Dios que ama. Pero lo que las personas no entienden es que hace 2000 años ese amor fue provisto en la persona de Jesucristo, y las puertas de la oportunidad de rescatar esas necesidades que tenemos como seres humanos están abiertas, y no solamente abiertas, están satisfechas en Cristo Jesús. Cuando una persona es cristiano auténtico, no va a andar por la vida mendigando amor y aceptación de las demás personas, en medio, como decíamos al principio, en medio de este mundo donde el bullying, el rechazo abunda en todas partes, donde quiera que tú vas, porque ya al aceptar a Cristo, como dice la palabra del Señor, ya nosotros hemos sido perdonados, amados, aceptados. Nosotros no necesitamos mendigar amor de nadie más. Entonces, eso debe traer como consecuencia que nosotros tengamos una vida plena, una vida emocionalmente sana, y eso de alguna manera tiene que transmitir algún tipo de mensaje a este mundo. Ahora, ¿dónde está el problema? Y como decíamos al principio, es que aún siendo cristianos, muchas veces nos cuesta trabajo aceptar esa nueva identidad que tenemos en Dios. Nos resulta difícil porque como hemos vivido, y valga la redundancia, en un mundo de rechazo, de falta de amor, muchas veces de falta de amor hasta en el seno familiar, nos cuesta trabajo poder entender que nuestro Dios Todopoderoso haya satisfecho de alguna manera
todas esas necesidades. No por gusto el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, que le está escribiendo a una iglesia cristiana, a una iglesia de personas salvas, Dios ora en Efesios 3:19, dice, para que los efesios conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hay que insistir, y por eso estoy insistiendo, y por eso traemos estos estudios bíblicos a colación, porque el cristianismo auténtico tiene que experimentar ese amor, y allí en ese contexto el apóstol Pablo habla de dimensiones, la altura, la profundidad, la anchura, de ese amor que necesitamos conocer para poder llevar ese tipo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Y no solamente que lo aceptemos, sino que lo proyectemos a este mundo. Yo recuerdo que en cierta ocasión, en un mensaje normal que estaba predicando en cierto lugar, yo repetí por varias veces: yo soy una persona feliz. Yo soy una persona que me siento satisfecho, feliz. Y esto llamó la atención a algunas personas que luego me dijeron: ¿por qué insististe tanto en decir que lo era? Y estamos hablando de personas cristianas, porque a la gente le cuesta trabajo entender que a pesar de las circunstancias que a uno le toca vivir en la vida, uno reconozca que es feliz. Y a veces nosotros necesitamos hablar mucho más de eso. No es solamente sentirlo, no es solamente experimentarlo, decirle a la gente. Cuando yo voy, generalmente lo hacen por protocolo, pero cuando vamos aquí a los mercados, siempre te preguntan de forma protocolar: ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo? Y a mí me gusta mirar a las cajeras a los ojos y decirle: fantástico. Se lo digo acentuado, no digo I'm fine. No, yo digo fantástico. Me siento fantástico, gracias a Dios. Y este énfasis de alguna manera está proyectando el tipo de vida que estamos experimentando y lo que hemos creído y lo que hemos vivido realmente y experimentado en nuestra vida. Reitero, tener esta actitud, tener esta identidad, tener esta convicción, no está diciendo que no nos sentimos mal en algún momento, porque no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con carencias. Se puede tener carencias, se puede estar pasando por un momento difícil de enfermedad, pero eso no niega la realidad de ese amor y de esa aceptación de parte de nuestro Dios y de esa identidad, por sobre todo esa identidad. Dios quiere que su iglesia proyecte esa identidad a este mundo de tanta carencia de aceptación, de tanta carencia emocional. En segundo lugar, para que tu cristianismo sea auténtico, que la palabra de Dios debe ser nuestra brújula y la luz del faro que guía nuestra vida. Sí, yo sé que muchos dicen: no, lógico, eso es claro. Pero la verdad es que muchas veces quien toma el lugar de la palabra y quien es la guía de nuestra vida, muchas veces no es la palabra, sino son nuestras emociones. A veces el sentido común es quien toma el timón de nuestra vida. Otras veces el temor al qué dirán nos obliga a tomar decisiones que van en contra de lo que realmente Dios quiere que nos guíe, que es su santa palabra. La Biblia es el plano del proyecto y el Espíritu Santo es el principal arquitecto que va guiando nuestra vida a través de esa palabra. Estudiar la palabra, obedecerla, rendirnos a su influencia, nos conducirá a esa vida genuina, a ese cristianismo genuino. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dicen los historiadores y aquellos que sean eruditos, que se han dedicado a estudiar la cultura de los pueblos antiguos, que era una práctica para los pastores atarse en sus pies, en un lado de sus pies, una pequeña lámpara de aceite, la cual encendían porque habían noches oscuras sin luna y un pastor no podía darse el lujo de andar en la noche cuidando su rebaño
con una lámpara en la mano, porque recuérdese que los pastores usaban vara y cayado porque estaban en territorios hostiles donde abundaban las fieras y necesitaba estas dos herramientas tan imprescindibles para su labor como pastores. Y entonces esta lámpara iba iluminando sus pasos. Una lámpara de aceite no alcanza a iluminar grandes extensiones, pero sí donde el pastor pondría sus pies. Muchas veces podía encontrarse con una serpiente, con una víbora, con algún animal peligroso, y ellos pues iban recibiendo luz para cada paso. Nosotros a veces como cristianos modernos tenemos tanta preocupación con el futuro que a veces queremos que la luz ilumine hasta nuestro futuro. Y Dios lo único que quiere es que tú te conformes y creas que el futuro nuestro está en sus manos. A veces lo que necesitamos es luz para cada paso, para cada día. Al levantarnos de mañana nosotros no contamos ni con el pasado ni con el futuro. No lo tenemos en la mano. Lo que tenemos es el hoy. Lo que tenemos es el presente. Y yo pienso que una de las cosas más sabias que nosotros pudiéramos hacer es decirle, bueno Señor, aquí estoy, este es el día. Voy a necesitar tu gracia en este día, tu favor, tu bondad, tu misericordia, tu protección. Tú eres quien suplirá para mis necesidades en este día. Por lo tanto, yo rindo mi vida y vive ese día. Usa tu energía y concéntrala en vivir este día, como dice la palabra del Señor, porque este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Y yo lo que necesito es el hoy. Mañana está en las manos del Señor. No debemos tener inseguridades para el mañana, porque si está en las manos de Dios, está asegurado. Pero vivamos el presente, vivamos el hoy y vivámoslo iluminando ese día con la palabra del Señor. Ahora, ore la palabra y hable la palabra. Son dos cosas que debemos hacer con la palabra. Para eso está. En el principio, por el poder de la palabra de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios creó. La palabra tiene el poder de crear. No nuestras palabras. Es la palabra de Dios confesada por nuestra boca. Tiene el poder de crear. Y nosotros podemos hablar la palabra. Todo lo que Dios ha prometido para tu vida, no te conformes solamente con saberlo. Debemos proclamarlo, debemos hablarlo constantemente. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que la palabra se hace carne en nuestra vida. Se hace parte de nuestra vida cuando tú la hablas. Mientras la palabra no se habla, está inactiva, pero quien pone en acción la palabra es cuando la palabra se habla. Por eso Jesús le hablaba al monte, Jesús le hablaba a la higuera, Jesús le hablaba a las tormentas, Jesús hablaba siempre, Jesús le hablaba a las enfermedades. La palabra hay que hablarla, habla las promesas de Dios para tu vida, para que esas promesas se hagan una realidad. Algunas personas cuestionan esta manera de actuar del cristianismo, llaman, no, que eso es positivismo, eso es confesión positiva, eso es una herejía. No, es una herejía cuando tú crees que tus palabras humanas pueden cambiar tu destino, pueden cambiar tu diario vivir, pero es la palabra de Dios la que es espíritu y es vida. Y es cuando se pone en acción. Y cuando digo ora la palabra, es que la palabra nos provee de la voluntad perfecta de Dios. ¿Dónde encontrar? La palabra de Dios nos dice que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, lo que pidamos será hecho. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar la perfecta voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, cuando oremos, usemos la palabra de Dios, como lo hizo Nehemías en sus oraciones, como lo hizo Daniel cuando oraba. Les recordaban a Dios sus promesas, como hizo Salomón cuando consagró el templo. Y siempre recordó que Dios había dicho en algún momento que si el pueblo fallaba, que si el pueblo pecaba de alguna manera y por esa causa eran llevados a un cautiverio, dice, si se arrepienten allá. Y cuando vemos a un Nehemías orando y cuando vemos a un Daniel orando, vemos que están echando manos de esa palabra.
Lea los libros de los salmos, lea todo el libro de los salmos y vea cómo los salmistas oraban la palabra. Y nosotros tenemos que orar la palabra. Aprender a orar, traer a nuestra memoria la palabra, las promesas de Dios. Ora el Padre Nuestro no como un rezo, sino vaya por parte. Ahí Jesús dejó revelación a la hora de nosotros orar. Cuando usted dice Padre Nuestro, deténgase y diga gracias porque me hiciste hijo tuyo en Cristo. Y puedo acercarme a ti ya no con miedo como llegaban en el antiguo pacto, con el temor, sino que puedo acercarme con confianza a ti por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres mi Padre, Padre que se conduele, Padre de misericordia, Padre de bondad. Y así sucesivamente. Sigue orando la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que cuando tú oras la palabra de Dios, van a venir cambios palpables. Van a venir cambios palpables a tu vida, que lo vas a poder experimentar, lo vas a poder disfrutar y vas a ver respuestas instantáneas de parte de nuestro Dios. El tercer aspecto que vamos a tener en cuenta para vivir un cristianismo auténtico es tener disposición para el cambio. Nosotros como cristianos fuimos salvos, pero esa salvación no nos otorgó una perfección inmediata. Nos proporcionó una perfección posicional por medio de la sangre de Cristo, pero no no nos trajo una santidad perfecta en nuestra vida. Al contrario, nos trajo una santificación progresiva a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra insiste en que debemos de ir con Él contemplando la gloria de Dios como en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora, nunca va a existir transformación a menos que no haya una disposición para el cambio. Porque la santificación es un acto donde Dios nos da participación. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Dios te da el poder del Espíritu Santo. Dios te da su gracia, pero te da la oportunidad de que tú participes en esa santificación. Si no dijéramos, bueno, yo soy así, ya el Señor se encargará de cambiarme de alguna manera. Y hay personas que han vivido toda su vida con un cristianismo de fracaso, sencillamente porque Dios no va a hacer la obra, Él solamente de santificación. Él nos va a permitir, nos da la capacidad de que nosotros participemos de esa santificación progresiva. Y tenemos texto donde lo vamos a poder corroborar. Para el cambio, la primera regla es reconocer la necesidad. Todo el mundo sabe cuál es su necesidad. Hay personas que creen que es la responsabilidad absoluta del pastor decirle a la gente cuáles son sus necesidades de cambio. Y nosotros como pastores debemos predicar la palabra de Dios y debemos predicar cómo se debe de vivir. Pero la responsabilidad de reconocer la necesidad que hay en tu vida es tuya. Y si no la reconoces, porque no quiere. A veces nos queremos hacer los inocentes, los que no sabemos, los ignorantes, pero aquí cada cual sabe lo que está bien y lo que está mal en su vida. Y mucha gente lo practican el mal de manera deliberada. Otros ya de tanta práctica se le ha cauterizado la conciencia, ya no sienten ese redarguir interno del Espíritu Santo y han convertido su mala práctica en un hábito que ya ni siquiera sienten remordimiento por ello. Pero aquí todo el mundo sabe, como dice un refrán popular allá en mi país que dice que aquí todo el mundo sabe de qué pata cojea. Y eso es un adagio cultural de campo en nuestro país, pero que recoge una verdad tan profunda que puede ser aplicada aquí. Aquí todo el mundo sabe de qué pata cojea. O sea, todo el mundo conoce su necesidad y uno tiene que tener esa disposición para reconocer su necesidad. En segundo lugar, es aceptar que hay cosas a las que tenemos que renunciar. Si usted conoce cuál es la necesidad o el área en su vida que tiene que cambiar, el próximo paso es renunciar.
Sí, pastor, yo renuncio una y otra vez, pero no puedo. Para eso está la gracia. Ahí es donde actúa el poder de Dios. Pero nunca el poder de Dios va a actuar a menos que no reconozca y a menos que no tomes la decisión de renunciar. El poder te lo da el Señor, pero es renunciar. Señor, esto es una carga, esto es algo que no puedo soportar, esto es algo que me hace sentir mal una y otra vez. Y automáticamente el poder de Dios va a venir y sin darte cuenta verás cómo Dios te hace llevar un paso más adelante y te da la victoria. En tercer lugar, es querer y ser proactivo. O sea, si yo reconozco, si yo tengo la necesidad de renunciar, tengo que ser proactivo, tengo que tomar la decisión de actuar. Y ser proactivo es tomar pasos a seguir. Mire, yo pienso que hay cosas en la vida que nosotros nos pudiéramos evitar sencillamente si tomamos la decisión de no crear un ambiente o un espacio que dé lugar a los errores que cometemos. Voy a poner un ejemplo, vamos a decir exagerado, para que tú entiendas. Si una persona tiene la debilidad de caer en el alcohol, vamos a decir, estamos hablando de alguien que comenzó a caminar en los caminos del Señor, y como me pasó, una de las cosas más difíciles para mí fue el alcohol cuando yo comencé a caminar con Cristo. Pero si tú vas a un lugar donde hay un ambiente propicio para que caigas en el pecado, vas a caer. Y entonces a mí, se lo he contado a mi iglesia varias veces, a los que no me conocen se lo cuento ahora. Yo me convertí, tenía dos vicios muy fuertes y uno era el cigarrillo y el otro era el alcohol. Para mí el más difícil era el cigarro, pensaba yo, y digo, eso se fue en un día, acepté a Cristo, ya más nunca volví a tocar un cigarrillo en mis manos. Y yo pensaba que tenía dominio sobre el alcohol, pero el alcohol me tenía atrapado. ¿Y qué sucedía? Que el único cristiano en mi casa era yo, y en mi casa se hacían tremendos festecunes, todos festecún, una manera de decir en Cuba. Eran fiestas todos los fines de semana y tomadera, y como el único cristiano era yo, pues entonces yo los fines de semana iba a mi casa. Iba con el propósito de no beber, pero cuando llegaba todo el mundo estaba allí en su alegría, en su fiesta y en su bailadera. Y entonces yo decía, bueno, me voy a tomar un traguito porque al final un trago no hace nada y uno busca sus justificaciones, ¿no? ¿Sabe qué? Terminaba bebiendo. ¿Sabes qué quiero decirte? Que debes ser proactivo en el sentido de no ir a lugares donde haya un ambiente, una atmósfera propicia para tu pecado. Debemos hacer esa figura de José huyendo de la esposa de Potifar. Es una figura muy, muy relevante para estos tiempos. No es que te pase lo que le pasó a él, pero no, aplícalo a cualquier área de tu vida. Hay momentos donde tú llegas a un lugar donde si realmente no te mandas a correr, va a llegar un momento, va a llegar un punto en tu vida donde ni la oración ni nada te va a ayudar. Ya vas a llegar a un punto donde no hay retorno. Por lo tanto, es mejor correr, es mejor ser proactivo y tomar la decisión de decir, a ese lugar no voy a ir. A la casa de esa persona no voy a ir. Porque ya sabe que con esa persona, entre tú y esa persona, hubo momentos de debilidad. En el caso de los noviazgos, no vayan más allá de los límites. No existe un noviazgo que haya fracasado, que no fue proactivo, no tomó medidas y fueron pensando que no, terminaron cometiendo para luego sentirse mal. Por lo tanto, hay cosas que sí se pueden evitar y esas dependen de nosotros. Dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse a este siglo significa no vivir en línea con los estándares morales de este mundo. Hay que escapar de eso. ¿Y a quién se lo está diciendo? A personas no cristianas. Se lo está diciendo a los cristianos. Si usted camina a la par, es lo que dice aquí Pablo, no os conforméis. Conformar es dar forma.
Tu vida no puede recibir la forma que tiene la manera de conducirse de las personas que viven en el mundo. Debes tú ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, que sea tu entendimiento, que tu entendimiento no es más que esa llenura de la palabra de Dios en tu mente. Muévete por lo que la mente tuya ha recibido de la palabra de Dios, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es todo lo contrario a la mentalidad de este mundo. Y por último, darle a Cristo la libertad de gobernar nuestras vidas. Gobernar. Tenemos que entender que Cristo es un rey. No cualquier rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes no llegan a ser reyes por democracia. Un rey demanda absoluta lealtad. No llega a través de democracia, el reino se hereda. Y un rey decreta leyes y control, es un señor. Y si nosotros aceptamos a Cristo como Rey, tenemos que estar dispuestos a ser súbditos obedientes de ese Rey. La parte más difícil del cristianismo no es asistir a la iglesia como algunos piensan, no es privarte de esto, privarte de lo otro, sino renunciar a nuestras vidas, y esto tiene que ser un acto deliberado. Renunciar a ti, punto. Y un mundo donde hay tanto egocentrismo y tanto orgullo, eso es difícil, que te lo digo yo. Te lo digo yo porque a veces, ya naciendo de nuevo, siendo cristiano, el egoísmo está presente te la encuentras en cualquier ámbito de la vida cristiana. Encontrar cristianos muertos, en el buen sentido de la palabra, es difícil. Un muerto no reclama derecho. Un muerto no se jacta de sus virtudes. Un muerto no sabe nada, es muerto, totalmente muerto. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Es curioso que yo en griego es ego. Ya no vive mi ego, ahora vive Cristo en mí. Y entonces, cuando le damos la libertad a Cristo de gobernar nuestras vidas, el ego tiene que estar muerto. Porque yo creo, y siempre lo he creído, y yo no estoy en contra de los especialistas, conferencistas, consejeros matrimoniales. Pues yo creo que por mucha asistencia profesional que tenga un matrimonio, nada, escuchen, nada, absolutamente nada le va a ayudar en su matrimonio. Porque cuando hay problemas matrimoniales, lo que hay es una lucha de ego. Yo quiero imponer mi criterio, tú quieres imponer el tuyo. Pero cuando Cristo es el Rey y un matrimonio de parte y parte renuncia a su ego y dependen de Cristo, van a obedecer lo que dice Cristo acerca del matrimonio. Y esas normales incomprensiones que siempre van a surgir mientras vivamos en este estado de no absoluta perfección, porque vivimos todavía aquí, se resuelven fácil a través del perdón, a través de cuando venga un arranque, porque vienen, porque sí van a venir, tomarnos unos minutos para la reflexión y preguntarnos, ¿vale la pena que haya esta situación entre nosotros? Que estamos ganando con sentirme como me siento, sencillamente porque mi pareja no me entendió o le di un buen consejo y no lo quiso aceptar. En lugar de tomarnos ese tiempo y decir, no, creo que no vale la pena, vamos a tratar. Y muchas veces, aunque tengamos la razón, cedamos. Con esa actitud se gana mucho, recuerden, se gana muchísimo más que tratar de ganar. Yo prefiero la paz en Dios antes que ganar una discusión.
Porque si una discusión me va a llevar a mí a ganar, pero a perder la paz de Dios, yo prefiero perder y ganar la paz de Dios. Eso sería un buen consejo. Hay una frase que dice que para que haya un problema se necesitan dos, y con uno solo que no quiera, ahí mismo se termina el problema. Pero si quieres que te lo diga bíblicamente, te lo voy a decir también bíblicamente. La blanda respuesta aplaca la ira, más la respuesta áspera lo que hace es incentivar el calor, la discusión y el problema. Nos aterra perder, siempre nos aterra perder el control. Y eso lo sabemos todos los conductores. Cuando usted va al timón, usted tiene que ir solamente con alguien a su mano derecha. Aquí, el passenger, como le dicen aquí. Ahí. No importa cuánta experiencia tú tengas, pero el que va a tu lado va a decir, cuidado, cuidado. Mira, pon la luz. Oye, pusiste el intermitente. Cuidado, mira adelante. El que va al lado tuyo es chofer igual que tú, maneja igual que tú. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Eso es una proyección psicológica. Sencillamente, la persona que está, no es que no confía en que tú lo hagas bien. El problema de esa persona es que no tiene el control. Para mí ese es el mejor laboratorio para que nos demos cuenta lo difícil que es perder el control para un ser humano. Sencillamente no tiene el control. Y como cada cual conduce de manera diferente, al tú no conducir igual que él, todo lo que tú hagas para él va a estar mal. O vas muy rápido, o vas muy lento, o mira esto, mira lo otro, viste lo otro, y casi que no te deja manejar. Entonces no te sientas, no le digas al que está a tu lado ahora, viste, te lo dije, no, porque eso le pasa a todo el mundo. A mí me pasa, cuando voy manejando, alguien me lo hace, pero cuando yo no voy al timón, es algo que está en el subconsciente, yo no lo planifico, me sale lo otro, y nada, sencillamente no tenemos el control. Ahora, aplique esa ilustración a todas las áreas de su vida, principalmente de su propia vida. Y el cristianismo auténtico es dejarle el control a Dios. No que tú no hagas, tú vas a hacer, pero tú vas a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo decía, yo no hago nada que no veo hacer al Padre. En otras palabras, Cristo vino a enseñarnos que a Dios se le entrega el control. Y la mayoría de nuestras enfermedades, de nuestras ansiedades, de nuestro estrés, de nuestro cortisol, de nuestra adrenalina que nos está haciendo tanto daño, es sencillamente que le decimos a Dios, por ahí no, pon el intermitente. No me lleve por ahí, no me gusta andar por allí. ¿Por qué? Porque sentimos que perdemos el control cuando se lo entregamos a Dios. Hay un texto, y con este voy a terminar, Mateo 11, 28 al 30, que lo conocemos todos, pero te lo dejo para que toda esta riqueza que te he entregado en este estudio, pues la puedas aplicar. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. En otras palabras, denme el control. Entrégame el control, que estás como estás por llevar tú el control. Entrégame el control. Y yo los haré descansar. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando en esta hora necesitan descansar? Están tan cansados. Están tan agotados. Pero Él te promete darte descanso. Vengan a mí y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallen descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios te continúe bendiciendo y que haya valido la pena que tú hayas llegado al final de esta disertación, de este pequeño estudio bíblico en esta hora, y que te sirva para algo. Oro por tu vida, oro por tu alma, para que esta palabra cobre vida en tu vida y valga la redundancia, y que cuando te levantes de ahí, de esa pantalla, pues comiences a caminar de una manera diferente. Si hay algo que este mundo necesita para conocer a Cristo, no es tanto oír lo que tú le dices, sino ver cómo tú vives. Que Dios te guarde y te bendiga una vez más. Amén.